15:10, entramos en la segunda hora del Cielo por Asalto y ya tengo sentada a mi izquierda a Sabrina Paredes. Ella es delegada del Sindicato de Comercio, pero para meter un poquito a la oyentada en tema y repasar, porque acá la tuvimos, no vamos a mandarnos la parte, pero yo lo voy a decir. Este fue el primer programa al que Sabrina vino después de que te echaran de Carrefour. Así es. ¿No es cierto? Así es. Pero digo, para repasar un poquito al ahuyentado, esto ocurrió tras el cierre de una sucursal de Carrefour, había generado una enorme preocupación en el ámbito sindical, mientras que otros empleados fueron reubicados en diferentes sucursales. Sabrina fue la única delegada gremial despedida, lo que despertó sospechas sobre un intento deliberado de debilitar la representación sindical. La situación fue vista como una estrategia para silenciar la voz de los trabajadores y eliminar la defensa de su derecho. La situación generó gran solidaridad en todo el ámbito sindical al tratarse de un evidente caso de persecución gremial. La semana pasada, tras una histórica victoria judicial, a Sabrina Paredes le permitió revertir su despido ocurrido en el 2003 y la reubicación en otra sucursal, ¿no? Contanos un poquito, Sabrina. Correcto. Sí, bueno, es tal cual lo decís. Primero quiero agradecer el espacio. Viste, lo quería escuchar de ella, ¿eh? Sí, por supuesto, solo. porque es sumamente importante además estos espacios de escucha. La realidad es que fue así como vos bien decís, fue un año bastante difícil, no solo por el despido, sino por todo lo que vino después, la persecución hacia mi persona, el intento para que me vaya, arregle y me vaya. Y la realidad es que después de que cerró la sucursal, fui también víctima de ataques en las redes sociales, estigmatizándome como que había entregado a mis compañeros. Lo traigo a este presente porque es muy reivindicativo. Es muy reivindicativa la reincorporación porque significa un montón de cosas, ¿no? Significa que no solo atacaron a mi persona, sino que atacaron lo que significa la representación sindical. Y ahora, en ese, digamos, lo que revierte la justicia ahora es que termina, digo, me parece esto importante porque vos lo remarcaste cuando estábamos fuera del aire, ¿no? Que se viene un fallo judicial en un año de un gobierno como el de Javier Milei, donde se caracteriza no por la pérdida de derechos, la persecución, la reforma laboral, etcétera. La justicia falla a favor de tu regreso a Carrefour. Sí, es destacable esto porque la justicia actuó prácticamente inmediatamente dando mi reincorporación en primera instancia. Si bien esto es una reincorporación que tardó un año y pico, la realidad es que la empresa me tendría que haber reincorporado apenas salió el fallo. Pero bueno, utilizó todos los argumentos legales que tuvo para dilatar mi reincorporación. Y si bien la cuestión de fondo lleva su tiempo, la realidad es que es sumamente importante esta reincorporación en este contexto político porque tiene un significado claro que es la lucha como bandera y resistir. Si bien a mí, es como vos bien decís, me despiden en un gobierno peronista, todos pensaban que mi reincorporación justamente en este gobierno que atenta completamente contra los derechos, sobre todo sindicales, no se iba a dar, pero sin embargo está claro que resistir y que luchar, como bien repito, vale siempre la pena. China. No, pensaba un poco en esto que hacías como el paralelismo entre ser despedida en un gobierno más ameno y reincorporada en un gobierno que no. ¿No crees que...? No, porque siempre uso de ejemplo a los estatales, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, en gobiernos más propensos a tener buenos tratos con los trabajadores, se generan espacios de trabajo, después viene un gobierno que lo debilita completamente, digamos, o echa o despide a un montón de compañeros y compañeras. No hay como un error, parece que hoy estoy de sobredosis de autocrítica, pero no hay un problema en nuestras gestiones o en nuestros mandatos, si nos ponemos dentro de esa categoría, en la cual no podemos generar una solidez en el marco relacional del trabajo, que eso permite después estos tipos de gobiernos con estos labores antisindicales. Eso pienso por un lado. Y por lo otro, con tu experiencia y con lo que contabas, es cómo ves en este momento la lucha sindical en este contexto con este gobierno.
Ujú. Bueno, te voy a responder la primera pregunta. Creo que es fundamental la formación y la capacitación, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras leyes laborales. Los pibes entran al mundo laboral prácticamente sin saber cuáles son nuestras leyes y nuestros derechos, porque si bien hoy tenemos por decirlo de alguna manera, se cercenan ciertas leyes que son fundamentales, que las que yo considero particularmente que es anticonstitucional lo que han hecho con la ley bases, está en nuestro artículo 14 bis de la Constitución, claro, que es muy claro, y de ahí en adelante ninguna ley puede ser para empeorar bueno, vos lo sabrás bien, ¿no? Para empeorar las condiciones laborales. Entonces creo que también hay una falla y de hecho este engendro puede gobernarnos y puede estar pasando lo que pasa hoy porque hay un desconocimiento, no sé si total, pero hay un gran desconocimiento de lo que significan las leyes laborales, y la realidad es que si bien hay que adaptarse a los cambios del mundo del trabajo, creo que es fundamental nuestra Constitución como bandera, por decirlo de alguna manera. Y con respecto a la lucha que vos decís que se da en el ámbito sindical o no, creo que nosotros cuando tenemos gobiernos que piensan en los trabajadores, gobiernos peronistas, son momentos donde uno puede recoger, por decirlo de alguna manera, cuestiones más beneficiosas para los trabajadores, ¿no? Puede uno generar políticas que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con generar más laburo, y creo que en estas épocas y en estos gobiernos es donde más tenemos que fortalecernos y es donde más tenemos que luchar. Creo que hoy no queda otra que luchar y, por supuesto, repensarnos cómo ser mejores justamente para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para que tengamos una conciencia mucho mayor a la hora de votar. Siento que gran parte de la sociedad va y vota y no sabe realmente qué es lo que se vota, independientemente de que uno pueda hacer críticas, autocríticas, de que hay cosas que mejorar en los gobiernos, ¿no? En nuestros gobiernos peronistas. Creo que perdimos mucho y que la única manera de poder recuperarlo es formando y capacitando. Y ahora con este fallo de la justicia, bueno, vimos la semana pasada un video que estuvo circulando que es imposible no emocionarse de verlo también, porque creo que es esto, ¿no? Cuando un compañero o una compañera logra triunfar contra las fuerzas del mal, dice uno, ¿no? Vamos a poner esos términos. A uno lo pone contento. Ahora, ¿cómo fue esa vuelta? Tuya vuelta, me contaste recién que estabas en la sucursal de Rivadavia y 9 de Julio. Sí, correcto. ¿Cómo es esa vuelta? Y me imagino que tampoco es grata y es linda la vuelta. Es seguir peleándola. ¿Cuál es el estado de situación ahora? Sí, por supuesto. Como vos bien decís, en el video se confluyen muchas cosas. Lo que a mí me sucede en ese momento es como hacer un repaso de todo este año y medio y un poco más, porque lo que tiene que ver con lo que me pasó ese día que me reincorporé, y como vos bien decís, ahora sigue la lucha. Creo que es a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos debemos acostumbrar los dirigentes sindicales, los delegados gremiales, a que ese es nuestro destino, el de lucha, y la realidad es que juegan mucho los sentimientos porque desde donde vengo, por ahí, obviamente que no todos tenemos los mismos puntos de partida, por eso para mí era muy reivindicativa mi reincorporación, porque yo venía luchando, veníamos peleando con las compañeras por tener protocolos de actuación en el ámbito privado, sobre todo en Carrefour, donde cuando asumí como secretaria de la mujer, por supuesto que mi compromiso fue el de escuchar, el de acompañar. Nosotros tenemos dentro del sindicato un canal de escucha, de acompañamiento para las víctimas de violencia en los lugares de trabajo, y me parecía sumamente importante poner en relevancia el convenio 190 sobre el cual veníamos trabajando para generar estos protocolos tripartitos donde los sindicatos tenemos que ser una parte fundamental. Entonces, esa reincorporación tiene un recorrido y un significado muy grande, quizás que no se puede ver en un video de 4 minutos, todo este recorrido que nosotras como compañeras, como compañeros veníamos luchando y veníamos pidiendo a la empresa desde una mesa de diálogo aparte. No es que queríamos imponernos, porque entendemos también que las cuestiones que tienen que ver con la violencia, justamente hoy es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres y niñas, creíamos que hay que tomar conciencia, que no es una cuestión de imposición, sino que es una cuestión de transformar esa realidad con todas las partes del mundo del trabajo, trabajando conjuntamente, y ahí es donde se genera también un quiebre con la empresa.
si no mal recuerdo, hace poquito hubo una votación, ¿no? Que Argentina fue el único país que votó. El único que votó en contra contra. la eliminación de la violencia, ¿no? Sí, correcto. Si no me equivoco. Como un acuerdo en general, sí. Fue El único. el único país que no se me vino justo. Hay países cuando que lo hasta está se diciendo. abstuvieron, boludo. O sea. Claro, pero votó justo lo está diciendo Sabrina. Y ahora, y con respecto a tu, porque bueno, en ese momento del despido, vos eras delegada. Yo era delegada con mandato vigente y es lo que hoy también se sigue discutiendo y se va a seguir luchando, que es mi representación sindical. Si se quiere, obviamente como delegada gremial, pero también como secretaria de la mujer en el Sindicato de Comercio, donde tenemos una tarea, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde el Estado Nacional deja desamparadas a las compañeras que sufren violencia, es donde más los sindicatos y las organizaciones tenemos que estar ahí al frente de esa lucha. Sí, y donde se incrementan mucho más los casos de violencia en los lugares de trabajo. Sí, porque además esta cuestión que tiene que ver con el Estado ausente, no solo que empeora las condiciones, sino que termina pareciendo que es la normalidad, es la nueva normalidad, la violencia, la aceptación de la denigración hacia las mujeres, porque hay como un discurso de odio que se instala y que además hay una gran parte de la sociedad que lo toma como que lo acepta y lo toma como normal. Ahí es donde todavía más tenemos que reforzar esto que venía diciendo, la importancia de la formación, ¿no? La sensibilización y la capacitación. Sí, recién charlábamos un poquito hace un ratito sobre el tema de lo del Gordo Dan, ¿no? Los discursos de odio y de violencia que se van desparramando cada vez más. Pero, digamos, ahora entonces, para que la oyentada le quede claro, ¿vos seguís ostentando el cargo de delegada? Sí, sigo. ¿O eso está en discusión ahora? En realidad lo sigo ostentando, ¿por qué? Porque cuando a mí me despiden yo tenía el mandato vigente. Y la realidad es que obviamente que hay una discusión que tiene que ver con lo legal y con lo técnico, que dice que más allá de que el cierre de la sucursal se llevó adelante, yo tengo una gran parte de mis compañeros que siguen trabajando en diferentes sucursales, donde por ahí sí tenés otros delegados gremiales, pero hay lugares donde no hay representación sindical. Claro, porque acá hay una discusión, de términos legales. Porque esto lo viví varias veces, que para las patronales muchas veces, y lugares como Carrefour, por ejemplo, que tiene muchísimas sucursales, el delegado es la representación de esa sucursal. Sí. Eso siempre fue una discusión. Sí. Entonces, si esa sucursal, me imagino que debe venir por ahí el debate, si esa sucursal cierra, la razón de ser por la cual fuiste elegido delegado, sí, no debería caducar, claro, porque la sucursal no existe más. No es que te toma como representación de Carrefour. Exactamente, eso lo dice la ley. Claro. Pero justamente Carrefour, que es una multinacional además, tiene locales donde tienen menos de 10 trabajadores, porque también lo que dice la ley es que para tener representatividad tenés que tener menos de 10. También Carrefour tiene representantes sindicales que van por diferentes locales. Pero aparte vos tenés un cargo gremial en el sindicato. Correcto. O sea, sí. Ahí es otra la discusión, es que sos solamente delegada de esa sucursal. Pero me imagino que viene por ahí. Sí, viene por ahí. Por ahí la discusión. Y además también cuando estuvimos en varias instancias de audiencias judiciales, propusimos diferentes locales donde no había organización gremial a la empresa para que yo pudiera ir a ejercer mi derecho gremial y tampoco quiso. Claro. O sea, en todas las instancias dijo que no. ¿Y en los laburantes? Y los laburantes... ¿Qué generó esto? Y la verdad que generó mucha esperanza en este contexto, y la realidad que también, en principio, bueno, ante el despido, mis compañeros la pasaron la verdad que realmente mal, porque lo que nosotros decimos es, cuando cierra la sucursal, viene Recursos Humanos con la gente adentro, con los trabajadores cobrando, con los trabajadores en sus lugares de trabajo, y la violencia que eso generó también hizo que, y lo quiero destacar, hizo que muchos compañeros con mucha antigüedad, de 20 y pico de años, decidieran irse de la compañía. Y la realidad es que en un contexto diferente hoy seguirían con su trabajo, porque lo que nosotros planteamos, y además lo quiero decir, la sucursal está tapiada, no construyeron nada, no es que había un apuro, a nosotros nos apuraron para entregar el local. El día de hoy está tapiada. El día de hoy está tapiada, entonces el tiempo nos va dando la razón cada vez más, no hay nada, y lo que nosotros pedíamos como sindicato era, bueno,
la sucursal cierra, perfecto, porque la sucursal no es nuestra. Nosotros no estamos en contra del cierre. Si las cosas se hubieran dado como corresponde, la reubicación se hubiera dado en las mismas condiciones laborales, porque son cosas que pueden suceder. No depende de nosotros. Lo que dijimos es, dennos un tiempo, que la gente se organice, que podamos encontrar sucursales que queden más o menos cerca, que hagamos un proceso ordenado. Es lo que pedíamos. No, la empresa nos apretó, nos maltrató, nos ninguneó. Te puedo dar muchísimos ejemplos de lo mal que lo pasaron los trabajadores, y si bien algunos se reubicaron, muchos se terminaron yendo en el transcurso de este año y casi la mitad se ¿Y en el momento del cierre de la sucursal, eras la única delegada? Era yo y otra delegada y yo. Éramos dos delegadas. ¿Y a las dos le pasó lo mismo? A las dos nos pasó lo mismo, simplemente que mi otra compañera decidió irse justamente porque la entiendo, no resistió la persecución y bueno, terminó aceptando la indemnización y se fue. Me quedé pensando en un par de cosas. Igual sí, engancho algo sobre la respuesta que me habías dado, por ejemplo, de que había que fortalecer la formación. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me pasa en este momento es que un poco, no sé si la palabra es miedo, pero sí me genera incertidumbre las generaciones siguientes con los modelos de trabajo que siguen siguen siendo actuales, sí, pero también un poco quedan desfasados de, quizás, entre comillas, ¿no?, las necesidades de las nuevas generaciones. En comercio, particularmente, si hay data de eso, de cómo se ve esto en relación a las juventudes y el trabajo. Como por ejemplo, si conocen determinados derechos. También lo pienso a veces con los compañeros y compañeras migrantes, que también muchos de ellos, sus primeros trabajos están más relacionados al comercio y no tienen ni idea de mucho de los derechos laborales que existen en nuestro país, o de cosas que no deberían de pasarles, o de los montos de las actualizaciones salariales que deberían de tener. Digamos, hay un montón de pibes y pibas, tanto extranjeras como jóvenes, menores quizás de 25 26 años, o un poco más grandes también, pero que no tienen ni idea de nada, de las cosas que deberían de tener a su alcance, y que muchas veces se sorprenden de tenerlas, y muchas veces hasta desconocen que deberían de pelear por ellas, o mismo no les interesa también. Hay algo como no sé, viste, como si fuese una especie de leyenda que sucedió hace muchísimos años y que ahora ya no es lo normal en algún punto. Creo que eso tiene que ver mucho con, y esto es una apreciación personal, con que las conquistas o esos derechos no fueron producto de su propia lucha. Claro, entran a sus lugares de trabajo con ciertos derechos adquiridos, por decirlo de alguna manera, y creen que esa es la normalidad. No, costó mucho. Entonces, vos no podés defender lo que no conocés, no podés defender algo que no te costó. No porque no lo quieras defender, sino que no está en la naturaleza del ser humano. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en contar cómo se llegó a esa conquista, a ese derecho, y además creo que hay una parte en la que sí comparto que por ahí la vorágine de los cambios en el mundo del trabajo un poco quedamos atrasados en líneas generales, ¿no? Uh-huh. Por eso también digo que hay que formarse no solo para los puestos del futuro, los puestos que están ahora, claro, en nuestra actualidad. Nuestro sindicato, por supuesto, que tiene formación, tiene capacitación. Cualquier trabajador que tiene consultas puede venir al sindicato, tiene el área gremial, tiene el área legal, pero creo que va más allá. Va justamente por eso digo, hago hincapié en que los pibes en el secundario deberían tener, aunque sea una materia que tenga que ver con los derechos laborales, por lo menos para saber. Después está la cuestión cuando vos ingresás al mundo del trabajo, no siempre, porque si no sería idílico la discusión. Sí, justamente para eso está nuestra Constitución, para regular esa desigualdad de poderes entre el empleador y el empleado. Pero bueno, creo que ahí es donde uno puede forjar un camino distinto en cuanto a la defensa de los derechos laborales.
Se nos acabó el tiempo. Sabri, Ah, te agradecemos bueno, muchísimo. la verdad que no gracias. para de hablar, no para de hablar. Ay, perdón, si no tenemos que ir. No, si para eso te invitamos, para que hables. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes. Muchas gracias. Cuando quiera los micrófonos del Cielo por Asalto, Cielo por Asalto Cierto. y Radiográfica van a estar abiertos. Sabri, te agradecemos Muchas muchísimo. gracias, hasta luego. Y a Chau, la chau. oyentada nos vamos a un breve corte y ya seguimos con más Cielo por Asalto.